Trabajaremos sobre algunas características relevantes, no todas, de algunas a su vez estrategias y técnicas didácticas dentro del horizonte amplio que se contempla en la didáctica contemporánea alrededor de ello. Y hemos llamado este video parte 2 porque ya se ha construido uno donde se han abordado características de otras estrategias y que lo hemos considerado una primera parte. En ese primer video abordamos estrategias y técnicas didácticas como la exposición, como el desarrollo de proyectos, como el análisis de casos y como las preguntas. Hoy abordaremos otras distintas y las pensaremos en relación con sus características más generales para ayudar un poco a esclarecer la diferencia entre unas y otras y para establecer pautas de acción y de diseño por parte de los docentes en sus particulares contextos de actuación. Pero partamos recordando unos referentes iniciales que son dables en esta discusión alrededor de las técnicas y estrategias didácticas. Y un referente de partida muy importante es recordar que para el caso de la docencia y para el caso de la docencia profesional, aquella persona que se dedica a esa labor profesionalmente, las habilidades sociales, habilidades principales asociadas corresponden a un conjunto de conocimientos y de procedimientos necesarios para practicar esa profesión y para ejercer dentro de esa práctica un adecuado rol. Es decir, hay conocimientos requeridos, procedimientos necesarios y una práctica hecha desde el ejercicio profesional donde se asume un rol desde esa perspectiva profesional. Y en general se puede decir entonces que el criterio fundamental para cumplir esa función principal es saber enseñar. Un docente profesional con capacidades construidas desde su formación o desde su práctica o desde ambas, fundamentalmente debe tener la perspectiva clara de que su función principal, muy profesional, es saber enseñar. Y para saber enseñar hay que conocer las temáticas de desarrollo, hay que conocer también los componentes pedagógicos y didácticos pertinentes, pero también hay que conocer elementos muy importantes de la estructura de relaciones que establecemos con los estudiantes en esa acción. Es decir, elementos del saber, elementos del hacer y elementos del ser. Otro referente de partida muy importante es este. En ese rol que acabamos de plantear, hay que establecer elementos de gestión y ejecución de ciertas condiciones para que los estudiantes aprendan. Es decir, hay que saber enseñar, por supuesto, esa es nuestra función principal como docentes, pero esa perspectiva de enseñanza debe estar siempre con el horizonte y con la meta de que generen aprendizajes en los estudiantes. Y para que los aprendizajes se generen a partir de unas enseñanzas, hay que gestionar, ejecutar, propiciar condiciones óptimas ambientales, relacionales, sociales, para que esos aprendizajes se den. Y por supuesto eso incluye controles de las relaciones y control de las dinámicas propias de un aula de clases o de entornos inclusive fuera de esa aula de clases. Sí, la educación no se da únicamente en el aula, es un espacio fundamental para que se dé. La formación no se da, por lo menos la formación curricular se asocia usualmente a esos espacios de infraestructura tradicionales del aula, pero cada vez se ha venido recogiendo más la idea de que hay otros espacios, tanto escolares como extraescolares, donde esa formación, ese elemento de educación se da, como los referentes familiares, sociales, culturales. Por supuesto, lo que pasa es que la escuela está formalmente establecida como un espacio de aprendizaje, por supuesto de enseñanza, y en esa medida el docente tiene un rol allí claramente establecido desde la perspectiva. Un referente que podemos llamar como complementario a los anteriormente anotados es este, y es que hay una extensísima, muy amplia gama de opciones en relación con las estrategias didácticas posibles. Es decir, el universo es muy variado, inclusive abordaremos apenas hoy unas de ellas muy generales, pero el universo es muy amplio y la literatura frente a eso es abundante. Lo importante aquí es reconocer que el docente debe identificar algunas características básicas de esas estrategias y técnicas, que le puedan ser de utilidad para tomar decisiones pertinentes. Es decir, queremos rescatar aquí que el asunto no es únicamente la técnica o la estrategia en sí misma. No, las técnicas y las estrategias han sido difundidas, estudiadas, investigadas en sus muy diferentes gamas. El hecho es de ese horizonte tan amplio, el docente cuáles identifica como importantes para su propia labor, para su entorno escolar concreto,
y ello a qué decisiones le invita en relación con las características propias de sus estudiantes y sus áreas de desarrollo para que se escojan las adecuadas estrategias y técnicas dentro de ese gran horizonte posible, de acuerdo a condiciones de los grupos, de infraestructura, los recursos disponibles, en fin, a toda una serie de elementos que son muy importantes en esa gestión que acabamos de plantear, de la gestión pedagógica de parte del docente en relación con esa motivación para que los estudiantes aprendan, a través de lo cual es importante identificar componentes didácticos relevantes. Por supuesto, ese horizonte de identificación de las características de esas técnicas y didácticas, técnicas y estrategias didácticas que están en esa mirada de la toma de decisiones de los docentes, están siempre referenciadas hacia los objetivos que se quieren alcanzar y que están involucrados en el componente de planeación educativa, particularmente lo curricular, lo didáctico y lo evaluativo. Recojamos entonces algunas técnicas o estrategias según se les mire. Recordemos que cuando estamos asociando aquí técnicas son dables en momentos muy puntuales de corto tiempo, con acciones y particularidades digamos, de implementación de acuerdo a ciertos componentes específicos de un momento histórico determinado. Pero la misma técnica puede ser considerada estrategia cuando se amplía su horizonte de aplicación a un espacio mucho más amplio y cuando se convierte en algo recurrente en un espacio educativo. La estrategia entonces busca cumplir una meta mucho más de largo aliento. Cuando se habla de una estrategia, se está hablando de unas metas propuestas y el cumplimiento de ellas a través de unos componentes como las técnicas, pero cuando se habla de técnicas están subordinadas a las estrategias y dan cuenta de elementos muy puntuales que permiten cumplir esas metas. Por lo tanto, las técnicas y estrategias pueden cambiar su rol según sea el horizonte de aplicabilidad y su intencionalidad clara. Por ejemplo, la simulación del juego puede ser una técnica si se aplica esporádicamente para unas acciones didácticas concretas, pero puede ser una estrategia si todo el componente escolar se da a través del juego, como por ejemplo es muy dado en los grados inferiores, donde el juego es una estrategia cotidiana. En grados superiores es más dable que haga una estrategia de simulaciones, o sea, que la estrategia sea la simulación permanente frente a entornos de temáticas específicas. Pero cuando las simulaciones de juego son particulares a momentos específicos de un entorno educativo, se le hablaría de ellas como técnicas, es decir, pueden cambiar su rol según sea la intencionalidad. Eso es que la simulación del juego permite, como técnica o como estrategia, según sea el dado, aprender a partir de la acción tanto sobre contenidos como sobre el desempeño de los estudiantes ante situaciones simuladas. Es decir, allí hay una necesidad de actuación de parte de los estudiantes, hay una necesidad de establecimiento de posiciones frente a esos elementos simulados, que pueden ser netamente simulaciones o juegos que están en el marco de las simulaciones. Entonces, la situación específica permite que los estudiantes actúen y que a partir de la acción aprendan, y que aprendan escolarmente sería dable y muy necesario que se aprendan contenidos específicos. Esas simulaciones y juegos promueven, entre otras posibilidades, las interacciones, la comunicación entre los estudiantes, permiten alcanzar aprendizajes significativos usualmente porque son muy funcionales, los estudiantes los acogen como prácticas muy propias de sí mismos y los contenidos asociados a las simulaciones y juegos al estudiante le generan una motivación y un interés muy particular que permite que entonces se alcancen aprendizajes significativos muy importantes, porque además de eso, como se plantea aquí, son elementos que deben ser divertidos y son bien diseñados. Entonces, en esa interacción de comunicación en un entorno divertido se pueden generar importantes aprendizajes significativos en las temáticas abordadas. Las simulaciones y juegos entonces, según lo que acabamos de anotar, son útiles para contenidos que requieran de mucha vivencia para que se vuelvan significativos. Eso también es importante aclararlo. Es decir, no simplemente por simular o por jugar se logran los significaciones en los aprendizajes, es porque esos aprendizajes son muy ligados a las vivencias. Entonces habría que entender qué temáticas o qué contenidos son muy característicos a la cotidianidad, a las acciones, si se quiere, prácticas y de movimiento de los estudiantes, porque en esas simulaciones y juegos, esos contenidos, como son vivenciados, se vuelven muy significativos en entornos de aprendizaje por parte del estudiante. Pero también permiten desarrollar habilidades como el hecho de enfrentarse a soluciones de situaciones que pueden ser inclusive de carácter problemático y que permiten inclusive estimular el interés por un determinado tema. Los juegos y simulaciones son muy dadas inclusive para momentos previos o momentos de entrada, de construcción de conocimiento
alrededor de una temática, porque permiten motivar, explorar esas alternativas temáticas de una manera muy divertida. En esa mirada entonces podrían ser muy dables en esos momentos preliminares de acometer una temática determinada. Y como son elementos de simulación, por supuesto, y en entornos muy lúdicos, entonces también esos elementos permiten aportar muy importantes posturas a la hora de enfrentar y resolver situaciones. Bueno, bien puede hacer otras simulaciones o elementos inclusive reales que ya no sean tan simulados. La perspectiva actual educativa también invita mucho a aproximarse a elementos como el ABP o el aprendizaje basado en problemas. Es decir, los problemas como un entorno de aprendizaje, bien sea como técnica, como estrategia, según como decíamos ahora, sean los tiempos y los momentos específicos de su aplicación. El ABP, siendo muy amplia su discusión y su reflexión, teóricamente hay muchos asuntos que hablar del ABP, puede sintetizarse su objetivo en que, en perspectiva de trabajar en grupos fundamentalmente pequeños, el ABP trabaja con grupos pequeños de estudiantes, se permite sintetizar y construir el conocimiento objeto de estudio en un entorno de resolución de problemas. Lo importante aquí es que ya la ABP, a diferencia de la simulación que trabajamos ahora, es usualmente ligado a problemas reales. También pueden ser simulados, pero sería muy importante reconocer que la ABP adquiere más relevancia, más significación cuando se enfrenta a situaciones reales, reales de la escuela, del entorno social, del entorno cultural, en fin. El asunto es que esos problemas se abordan en pequeños grupos y se trata de construir toda una estrategia de síntesis y análisis para que se construya el conocimiento en procura resolver el problema planteado. Yo sí quiero aportar el elemento de que el ABP es muy deseable como estrategia, es decir, como elemento de largo aliento dado su carácter de solución a problemas, a no ser que sean problemas muy puntuales donde esa estrategia se pueda convertir más bien en técnica. Pero sería muy importante acoger la perspectiva del ABP en procesos de largo aliento, de procesos donde la estructura de ese ABP permita un continuo abordaje de la realidad con entornos problemáticos y que esos grupos, bien sean los mismos o se vayan cambiando esos roles de los grupos, permiten una construcción de conocimiento de carácter significativo. Por supuesto, de la perspectiva de solución de problemas, el ABP permite el desarrollo de habilidades para analizar y sintetizar información, permite asumir una actitud positiva ante los problemas que se vayan presentando en entornos inclusive distintos al escolar, permite, por supuesto, en esa construcción de conocimiento en torno a un problema, desarrollar habilidades de carácter cognitivo y estructurante. Y por supuesto también como estamos trabajando en grupos pequeños y también en socializaciones más amplias, estamos apropiando elementos propios de precisamente la socialización. Es muy importante también tener presente que la ABP sería muy deseable en trabajo de carácter interdisciplinario. Es decir, que un problema determinado acoja la perspectiva de solución desde diferentes disciplinas, lo que invitaría al trabajo inclusive entre diferentes grupos de estudiantes o entre diferentes docentes alrededor de temáticas de interés distintas alrededor de un mismo problema. Entonces, el ABP genera la interdisciplinariedad, genera elementos de construcción colectiva de conocimiento, genera, por supuesto, atención a problemas que deberían ser ojalá reales, en fin, todo un desarrollo muy potente a la hora de propiciar aprendizajes significativos. A diferencia de los juegos, digamos, de carácter más lúdico como los que planteamos inicialmente, muy ligados a las simulaciones o juegos mucho más de carácter motriz inclusive, ampliamos ahora el referente a juegos de roles, donde sin dejar de pensar que es un juego, es un elemento lúdico, ya asumimos roles particulares los participantes, asumimos posturas y ejercicios de actuación concreta frente a determinado elemento de análisis o de problemas, y precisamente son muy dables para eso, para que diferentes puntos de vista de la asunción de los roles de cada uno de los integrantes de los grupos de actuación se permita la resolución de problemas. Entonces los juegos de roles tienen que ver mucho con estrategias, mucho con dinámicas de una mirada distinta frente a un mismo objeto de conocimiento, mucho frente a la perspectiva de entender al otro en un rol distinto, en fin, en una socialización permanente de actuaciones e interacciones que permite precisamente acceder hacia la habilidad de las resoluciones de problemas determinados. El juego de roles es una manera muy dable para acercamientos a las realidades. Ojalá el juego de roles también fueran en entornos reales y no simulados. Pero bueno, ambos espacios son perfectamente posibles. El hecho es que bien sea simulados o estrictamente reales, esos juegos permiten entender dinámicas de acercamiento a realidades
efectiva de parte del estudiante. Los juegos de roles son, digamos, motivantes, deberían fomentar mucho el elemento de creatividad, por eso deben ser muy bien diseñados. Y como estamos actuando los estudiantes en compañía de sus docentes, estamos también generando espacios de desinhibición, de mayor apertura, de mayor participación, de mayor colaboración de parte de los estudiantes en procura de un fin común. Por supuesto, en esa mirada del juego como un elemento de socialización, como un elemento, digamos, de colaboración y de responsabilidad conjunta, los juegos de roles y todas las perspectivas didácticas que involucren un trabajo colectivo permiten generar en los estudiantes la conciencia y la importancia de la interdependencia grupal, que tiene que ver con la corresponsabilidad, con la cooperación en torno al conocimiento y a la construcción de conocimiento colectivo a la hora de asumir posiciones frente a determinadas temáticas o determinadas situaciones. En esa medida, entonces, los juegos de roles tienen que ver mucho también con esa perspectiva de construir elementos o ciudadanos, personas mucho socialmente responsables y colaboradoras y cooperativas en relación con sus semejantes. Una opción adicional también es la lluvia de ideas. La lluvia de ideas tiene como objetivo fundamental incrementar el potencial ligado a la creatividad de un grupo. Es decir, la lluvia de ideas permite que la gente, digamos, saque a relucir ideas, a veces muy utópicas, a veces muy lógicas, en fin, una serie de posibilidades muy enriquecedoras. eh, y eso permite, entre otras, entonces recoger información muy variada. Usualmente la lluvia de ideas también permite, de una manera bien pensada, bien diseñada y con una estructuración cognitiva y procedimental de parte de los participantes muy buena, resolver cierto tipo de problemas. Es decir, se pone un problema circular y la lluvia de ideas permite ir acercándonos a la solución de ese problema. La lluvia de ideas, entre otras cosas, también favorece la interacción y motivación de los grupos, porque estamos propiciando que todo el grupo esté alrededor de una situación, generando posibilidades, alternativas, ideas que puedan ser cercanas a elementos de los mismos estudiantes. Y eso pues, debe ser motivado desde espacios de participación y por supuesto promoviendo también elementos de creatividad. Por eso es muy importante no simplemente tener ideas sueltas, sino que sean alrededor de cierta temática que, digamos, motive e incentive la participación de todos los actores involucrados en el proceso. La lluvia de ideas permite, por ejemplo, la toma de decisiones colegiadas. Es decir, cuando hay una determinada situación por resolver, la lluvia de ideas permite ir cualificando y mejorando la ruta crítica para resolver esos problemas o para tomar ciertas decisiones. Y por supuesto, la lluvia de ideas también es muy dable a la hora de motivar la participación grupal, la participación de entornos en donde la colaboración y el aceptamiento a las ideas de otros sea muy importante. Cerremos como reflexión o como reflexión final miremos este elemento de cierre más bien. ¿Qué hacer en las estrategias didácticas para que el estudiante, así como Calvin, no salga corriendo de la escuela? Que en hermosos días como los que son comunes afortunadamente en nuestro país, el estudiante no sienta que está perdiendo tiempo en la escuela y que corra hacia donde su mamá, donde su esposo cotidiano, donde se puede sentir más cómodo. La labor del docente es fundamental aquí. Su componente profesional de interacción con esos estudiantes es clave a la hora de motivar a través de pertinentes estrategias de enseñanza, procesos de aprendizaje que sean realmente significativos y que permitan que la motivación del estudiante sea mucho mayor a estar en la escuela. Les invito entonces a que todo este referente alrededor de las estrategias y técnicas didácticas nos lleve, entre otras posibilidades, a pensar cómo es nuestra práctica cotidiana y cómo hacerla más dable para que el estudiante se acerque a ella mucho más motivado.